y otro 30% 30% está en está edad en edad adulta. adulta. Es Es decir, decir, la la proporción de la proporción de la población población que está que en los está en los extremos extremos menores menores y y mayores de mayores edad de edad es es igual. igual. Eso quiere Eso quiere decir, si decir, nos si lo nos lo representamos representamos geométricamente, geométricamente, que ya no existe algo llamado pirámide de edades. Quizá exista un rectángulo de edades, algo parecido. Y eso evidentemente altera las estructuras económicas de la sociedad. En México, recordar que uno de los 100 puntos del programa actual de gobierno de la presidenta es la economía del cuidado. Eso quiere decir que es política de Estado, que se está implementando una política de Estado. Quiere decir que hay transformaciones legales en curso, que hay la creación de un sistema nacional de cuidados, y quiere decir, por ejemplo, que hay reformas constitucionales para reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano. Y también hay una ley general de desarrollo social para definir los trabajos de cuidados. En un futuro todo esto será más preciso, estará más regulado, más controlado. Será un proceso, será con toda seguridad desde el punto de vista económico la creación de un mercado de los cuidados, un mercado público y privado de los cuidados, y en algún tiempo hablaremos de estos momentos como los momentos de creación y toma de conciencia de lo que eran los cuidados. Quizá en 10, 15 años esto ya sea un sistema consolidado y vivamos plenamente todo esto. En este contexto hay trabajos pioneros, trabajos que analizan desde el punto de vista económico el tema de la desigualdad, el tema de los cuidados, y esos trabajos arrojan luz, arrojan directrices, y aquí tenemos el ejemplo con nuestro investigador, profesor investigador, que nos va a explicar, después de esta larga introducción de un servidor, nos va a explicar el tema de los cuidados desde una perspectiva económica a profundidad, con riqueza de conceptos y sobre todo esperando, cosa que seguramente va a ocurrir, que al final tengan ustedes una cantidad de dudas y preguntas suficientes para hacer de esto un diálogo que enriquezca esta presentación. Sin más, que ya fue mucho, profesor, tiene usted uso de la palabra. Nos vamos a retirar para que esto se pueda ver bien. ¿Hay transmisión? Casi siempre.
Muchas gracias al doctor Jordi por la invitación y al doctor Jaime Prudencio por establecer este espacio de diálogo entre la comunidad estudiantil y pues, investigativa, profesoral, sobre todo en los primeros trimestres, gracias a mis estudiantes y sus estudiantes de otros colegas que están acá. Bueno, vamos a empezar de una vez. Bueno, perdón, un segundo. Seguramente todos ustedes han visto la película Roma, o por lo menos la mayoría. ¿Quiénes la han visto? Bueno, hay una diferencia generacional interesante. Para mí es una película reciente, pero para muchos de ustedes es una película ya vieja, ¿no? Bueno, se la recomiendo en todo caso. Es una película que aborda justamente, por eso la traigo a colación la imagen, aborda un poco la problemática de los cuidados, no en abstracto, sino en una sociedad, pues en este caso en un país y una ciudad específico, en una época específica, y por eso lo que vamos a ver hoy en la presentación es, lo que yo quiero hacer es ofrecer una introducción a la problemática de los cuidados y el uso del tiempo en México. Bueno, en general son problemas mundiales, pero vamos a hacer cierto énfasis en México con especial énfasis en la relevancia de hablar de cuidados, de la problemática de los cuidados y los desafíos que tenemos, ¿sí? Aclaro que la perspectiva que voy a emplear, la perspectiva teórica es heterodoxa, es crítica, y más adelante vamos a ver un poco por qué y cuál es la relevancia de esto. Bueno, empezamos con una definición institucional que me parece que es interesante tenerla presente. Esta es un comunicado oficial de la Organización Internacional del Trabajo, que a su vez es una entidad de las Naciones Unidas. Acá intentan definir el trabajo de cuidados como actividades que mantienen la calidad de vida. Noten la importancia pues, del aspecto cualitativo, calidad de vida. Nutren las capacidades humanas, fomentan la agencia. Para los que no sepan, agencia es la autonomía, ¿no? La capacidad de tomar decisiones independientes. Bueno, luego lo enfatizan, la autonomía y la dignidad. Desarrollan las oportunidades y la resiliencia tanto de los cuidadores como de los receptores de cuidados, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de cuidados, estamos hablando pues, de una relación social, básicamente, ¿sí? Entre la persona o las personas que cuidan, las personas que son cuidadas, y esa relación gira en torno a estos elementos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí puede caber muchas cosas, ¿sí? Y es uno de los problemas uno de los primeros problemas del cuidado es definirlo. Es algo que las propias instituciones, las Naciones Unidas, ONU Mujeres, etcétera, pues reconocen, ¿no? Las definiciones actuales son definiciones tentativas, pero que luego, pues, viene la discusión más específica de qué sectores entran o no en los cuidados, porque si uno se pone a pensar, pues a la larga todos los sectores de la economía entran directa o indirectamente en los cuidados, ¿no? Pensemos en una especie de matriz insumo-producto. Uno podría pensar que la industria siderúrgica no tiene nada que ver con los cuidados, pero pues al final la educación y la salud necesitan infraestructuras físicas que requieren acero y pues al final termina siendo un sector indirectamente vinculado al cuidado, o el sector agropecuario, ¿no? Que casi nunca se incluye en los cuidados, pero pues si no tenemos alimentos sanos, si no tenemos alimentos en la suficiente cantidad y calidad, pues no podemos tener una población pues cuidada, ¿no? Entonces, por ahora vamos a quedarnos con esta definición. Acá luego se plantea un poco tratando de restringir el concepto diciendo, bueno, se satisface una serie de necesidades físicas, psicológicas, cognitivas, de salud mental y desarrollo, y se aclara, y aquí hay una pequeña diferencia con lo que comentaba el profesor Jordi. Claro, evidentemente entran los niños, jóvenes y adultos mayores, pero también cualquier tipo de persona. O sea, de una u otra manera todas las personas necesitamos cuidados y todas de una u otra manera también participamos en la provisión de cuidados. Entonces, aquí quiero un poco sintetizar la idea, un poco con la que yo voy a trabajar, y es que los trabajos de cuidado pueden clasificar en dos grandes grupos. Cuidado directo, donde incluye, pues, como su nombre lo indica, la interacción inmediata entre personas dependientes que requieren cuidados o atención especial como niños, ancianos, personas en situación de discapacidad, personas enfermas y pues las personas que las cuidan, evidentemente. Pero también esto que estamos haciendo acá, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles, desde la primera infancia hasta pues, educación secundaria, educación superior, es una actividad de cuidados también, especialmente en sus fases iniciales, que es donde requiere mayor atención.
Y, por supuesto, el acompañamiento psicoemocional, ¿no? Todo lo que hacen las personas que proveen ese tipo de apoyo. Y acá habría un largo etcétera, ¿no? Esto solamente es como para darnos una idea de qué significa cuidado directo. En el argot económico diríamos que estos son servicios o en principio pueden funcionar como servicios. Aquí tenemos en el cuidado indirecto todas aquellas actividades que soportan esas actividades de cuidado directo, dentro de las cuales tenemos la elaboración de alimentos, por ejemplo, dentro del hogar, el aseo de las viviendas o la recolección de basura, el saneamiento básico, la limpieza de vestuario, calzado, etc. Ambos, tanto el cuidado directo como indirecto, son fundamentales para el mantenimiento y reproducción de la vida. Por eso, acá, gracias. Por eso, ¿podríamos devolvernos? Qué pena. Acá. Entonces mejor me hago acá. No, mejor este. Bueno, el inalámbrico, por favor. Sí, sí, bueno. Entonces acá sí es mejor. Perfecto. Bueno, saludo para las personas que nos ven en otras partes, en las redes, en Australia. Los trabajos de cuidado también, o esta discusión del cuidado también tiene otros nombres, ¿no? Que es importante mencionar, justamente por esa vinculación con el mantenimiento y la reproducción de la vida. En otras tradiciones también lo llaman el trabajo de reproducción social, entendiendo por reproducción social la reproducción de la vida humana. Y últimamente se ha hecho mucho énfasis en la reproducción no solo de la vida humana, en el cuidado de la vida en general, ¿sí? También la vida de los ecosistemas, de otros seres en este planeta. Continuamos. Entonces, una vez establecido que es ese tipo de cuidado, quiero un poco que veamos dónde y cómo se cuida, ¿sí? Que es importante. En una economía contemporánea, cualquier economía capitalista, la podemos dividir en 4 sectores dependiendo de 2 criterios simultáneos. El primer criterio es que la producción de bienes o servicios sea producción de mercancías, es decir, que se produzcan bienes o servicios para la venta, es decir, para su intercambio a cambio de dinero, y pues eso es lo que conocemos como el sector mercantil, ¿sí? O producción mercantil. Por otro lado tenemos producción no mercantil, ¿sí? En la cual pues justamente hay producción de valores de uso o producción de cosas útiles, servicios útiles para la sociedad, pero que no se venden, es decir, su acceso no está mediado por el tener dinero para comprarlos. Y a su vez tenemos pues las personas que realizan ese cuidado, que en principio pueden tomar 2 relaciones generales, que es el trabajo asalariado, en el cual pues creo que es evidente de qué se trata, y el trabajo no asalariado. ¿Sí? Hay que tener cuidado que el trabajo no asalariado no necesariamente significa trabajo no pagado, no es necesariamente lo mismo. Voy a poner un ejemplo ahorita cuando veamos los casos específicos. Entonces, esto nos crea una matriz que en principio es válida para cualquier sector o cualquier actividad económica. Tenemos la primera celda, que son las empresas capitalistas, es decir, son empresas privadas que contratan fuerza de trabajo para producir mercancías y obtener un beneficio a cambio de ofrecer esos servicios. Ahí tenemos obviamente guarderías privadas. Ahora, dentro del sector de empresas capitalistas habrá empresas dedicadas directamente a la provisión de servicios de cuidado, ¿sí? Servicios privados de cuidado. ¿Cuáles son esas? Bueno, acá señalo varias: guarderías privadas, evidentemente, educación privada, salud privada, aseo y recolección de basuras. Usualmente esta no entra tanto dentro de lo que las Naciones Unidas o muchos organismos ubican como el sector de cuidados, pero imaginen una ciudad sin servicio de aseo, sin recolección de basuras, ¿no? ¿Qué condiciones de salubridad, qué condiciones de la vida humana están por fuera si no consideramos esto, ¿no? Entonces, en mi opinión, debería ingresar. Hay otros sectores como las lavanderías privadas, obviamente, y restaurantes que tradicionalmente no son considerados dentro de la esfera de los cuidados, pero que yo considero que sí deberían estar, ¿sí? Porque justamente tienen una vinculación directa con la reproducción diaria y generacional de la vida.
Y finalmente, acueducto y alcantarillado, ¿no? Que es muy importante y que usualmente, y eso es una crítica que se le podría hacer a los documentos oficiales, usualmente no aparece dentro del sector de cuidados. De nuevo, imaginemos una ciudad o un país donde no hay acceso al agua potable, o el agua tiene problemas en su provisión, pues tenemos una población enferma, ¿no? Especialmente los niños, los ancianos, pues tenemos ese sector. Ahora, repito, ¿qué es lo central de esto? Que las personas pueden acceder a los servicios de cuidado en este sector en tanto tengan dinero. ¿Sí? Si no tienen dinero, pues no existen para el sector capitalista. ¿Sí? O si tienen poco dinero, pues van a poder elegir algunas de estas, pero no todas. ¿Sí? En ese sentido, aquí el cuidado es una mercancía. ¿Sí? Aquí el cuidado sigue, es una mercancía, es un campo de valorización del capital y, bueno, tiene esas particularidades. Dentro del sector mercantil también tenemos otro sector muy importante, que es el sector de la economía social y solidaria, básicamente cooperativas u otro tipo de asociaciones. Ahí los trabajadores son propietarios de los cuidadores en este caso. Imaginemos, por ejemplo, una lavandería comunitaria, ¿sí? O una cooperativa que ofrece servicios de lavandería o de restaurante. Ahí sus miembros colectivos son propietarios de los medios de producción. Ahora, producen mercancías, obviamente ellos ofrecen estos servicios a cambio de dinero, pero no hay trabajo asalariado. ¿Sí? Los ingresos que se obtienen ahí se reparten dentro de todos los miembros de la cooperativa, una vez descontados los costos de producción. Otro ejemplo son las pequeñas, que casi siempre son famiempresas, es decir, pequeñas unidades productivas, que es muy común en el caso de restaurantes. En México está el nombre de las fondas, ¿no? La famosa fonda de la colonia, donde usualmente es un negocio familiar, ¿no? Ahí la familia trabaja y no necesariamente la mamá tiene un contrato con su hijo o con su hija, no le paga un salario, sino que la subsistencia de la propia familia depende de que todos aporten trabajo. Obviamente también venden mercancías, ahí ya sea una lavandería o restaurante, de todos modos también es producción que se intercambia a cambio de dinero. Lo que cambia es que no es trabajo asalariado. Recuerden que estas dos categorías, y bueno, y esta también, que ya voy a mencionarla, son trabajo remunerado. ¿Sí? Si la persona no tiene dinero, pues no le van a ofrecer el servicio de cuidado, ya sea en una familia empresa o en una cooperativa. Ahora, el cuentapropismo es importante en esta discusión porque son personas que directamente, de forma individual, ofrecen sus servicios en el mercado, servicios de cuidado, obviamente a cambio de dinero. Y aquí tenemos el famoso ejemplo, o el famoso no, el caso muy común que veíamos en la película Roma, o que van a ver ustedes en la película Roma, que es lo que se conoce como empleadas domésticas o empleadas de servicio, que van a los hogares, cuidar niños, preparar alimentos, etcétera, etcétera. O sea, cuidado, tanto directo como indirecto, pero lo hacen a partir de un pago monetario, ¿sí? Un salario en particular, o un tipo específico de salario. Que es diferente al salario que reciben acá, porque aquí obviamente detrás de este trabajo asalariado hay capitalistas, ¿no? Hay propietarios de estas empresas que lucran con estas actividades de cuidado. Aquí en el cuentapropismo no, o sea, ese salario es como el pago directo por un servicio, ¿sí? Entonces, aunque uno podría pensar que es lo mismo, pues realmente no lo es. Para no detenernos tanto, aquí tendríamos las mismas instituciones o casi las mismas, la diferencia es que son públicas, ¿sí? Y que en principio aquí no son mercancías, sino son derechos, es decir, son bienes que directamente se le proveen a toda la comunidad y que los financia el Estado. Por ejemplo, esta universidad, ¿sí? Digamos que no es una universidad organizada en torno al lucro, ni con matrículas muy costosas que digamos, discriminan los que sí pueden acceder y los que no, pero aunque es pública, repito, y no tiene en principio producción de mercancías, sí utiliza trabajo asalariado, que somos pues, justamente el profesor Jordi, mi persona, sus maestros, ¿no? Y el personal administrativo. Ahora, ¿cómo se sostienen estas entidades si básicamente no tienen ingresos directos, pero sí tienen gastos monetarios? Pues por impuestos, ¿no? Que son transferencias de valor de los sectores que crean valor monetario. Y finalmente tenemos aquí este eje, que es muy importante, este cuadrante, donde tenemos los hogares.
¿sí? Los hogares de todos y todas. Y aquí el cuidado asume la forma de trabajo doméstico no remunerado, ¿sí? Es decir, es todas las actividades de cuidado que hacemos dentro de los hogares de forma no remunerada. Usualmente ni siquiera lo consideramos trabajo, ¿sí? Al punto que muchas veces se dice, esa persona está en la casa y no trabaja, pero la persona que lava, que cocina, que está pendiente de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí es trabajo, ¿sí? Tanto así que si ese trabajo no se hace en el hogar, pues tendría que comprarlo en el mercado, ya sea el sector capitalista o en el sector de pequeñas empresas, o depender de la ayuda estatal, ¿sí? Ahora, acá hay otras instituciones que también pueden proveer cuidado de forma, repito, no remunerada y que no sea mercantil, como organizaciones comunitarias, las cuales pueden ser importantes en ciertas comunidades urbanas, pero sobre todo rurales, y puede haber fundaciones, ONGs y demás. Pero de lejos, el principal sector aquí, por eso está seleccionado, son el trabajo doméstico no remunerado. Entonces aquí arribamos a dos conclusiones importantes. La primera es que el cuidado se ofrece en todos los sectores de la economía, y toma distintas formas de trabajo, tanto remunerado en estos tres, como no remunerado, y dentro del remunerado tanto asalariado como no asalariado, ¿sí? Digamos que todo eso abarca la economía del cuidado, o lo que normalmente podríamos llamar como economía del cuidado. Aquí presento unos datos un poco para poner de contexto la importancia de esto a nivel mundial. Estos son datos de la OIT. Hay 382 millones de personas en el mundo, cuidadoras y cuidadores, ¿sí? Hay 748 millones de personas que están por fuera de la fuerza de trabajo, es decir, que no están buscando trabajo asalariado, principalmente, aunque pudieran estar en el mercado asalariado, y que no lo hacen por responsabilidades familiares, que básicamente son responsabilidades de cuidado, de trabajo doméstico no remunerado. Piensen en la cifra, ¿no? 748 millones. Creo que la población de América Latina no alcanza a ser 748 millones, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Es decir, es como si todo un continente, nuestro subcontinente, estuviera por fuera del mercado laboral, directamente vinculados al cuidado. O sea, no estamos hablando de algo marginal, de algo pequeño. Más adelante vamos a ver otras cifras. Tenemos 2.000 millones de padres y madres potenciales sin protección adecuada de la maternidad, paternidad, permiso parental o atención infantil de calidad. Esto es preocupante, ¿sí? Y ahora que estamos hablando de crisis demográfica y que los jóvenes ya no quieren tener hijos, bueno, pues también hay que mirar datos como estos, ¿no? Además que no estamos en las sociedades de los años 50, donde el 50, 60% de la población rural y pues era otra época, ¿no? En las ciudades es más difícil la reproducción de la vida. Si no se tiene acceso a ingresos monetarios, pues es prácticamente imposible. Y por último tenemos esta brecha, que más adelante vamos a hablar de más brechas de género, 24% de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en el sector sanitario y asistencial. Entonces, aunque las mujeres, ya vamos a verlo, pero aunque las mujeres son la mayor cantidad de trabajadoras dentro de este sector, reciben en promedio pues, una cuarta parte menos que los compañeros hombres en esas actividades. Bueno, pasamos ahora a la parte gruesa de la presentación de esta introducción, que es hablar de las problemáticas. A mí me gusta mucho contrastar un poco la idea de que la economía estudia la escasez, idea que no estoy de acuerdo, con la idea de un filósofo que planteaba que el ser humano toma conciencia del problema económico como preocupación. O sea, lo primero que uno llega a la economía es preocupado, ¿sí? Incluso los ricos también están preocupados, ¿no? Miren ustedes la prensa hoy en Estados Unidos y están preocupados por los resultados electorales ayer en Nueva York, ¿no? Les preocupa, ¿no? Y por supuesto las personas que no somos multimillonarios, pues nos preocupan infinidad de cosas en el día a día de carácter económico. Entonces yo quiero orientar un poco el cuidado desde esta perspectiva, que es la problemática del cuidado. De mi perspectiva hay una problemática o un conjunto de problemáticas del cuidado que podemos abordarlas de forma desde dos puntos de vista, desde la perspectiva de la persona o las personas que cuidan o que cuidamos y las personas que somos cuidadas. Empecemos con la perspectiva de los cuidadores y cuidadoras. De nuevo, acá está el esquemita simplificado de los 4 sectores que ya acabamos de ver. Y vamos a darnos cuenta que en los 4 sectores hay problemas específicos y pues graves, ¿no? Empecemos con el sector de las empresas capitalistas. Ahí a grandes rasgos, esto no es una lista, digamos, exhaustiva, pero a grandes rasgos tenemos el problema de la explotación laboral, el cual es pues, evidente en todos los sectores que explotan trabajo asalariado,
Pero en particular hay un grado alto de explotación laboral que se manifiesta en la precarización de las trabajadoras y trabajadores del sector de salud, educación, aseo, etc. ¿Sí? Por lo general tienen bajos salarios, jornadas de trabajo extensas, la inestabilidad es lo más común en ese tipo de sectores y además las obreras, cuidadoras dentro de este sector están en peores condiciones en promedio que sus compañeros hombres. ¿Sí? Y para argumentar, porque alguien podría decir, no, pero usted es pesimista, eso no es así. Bueno, acá tenemos algunas cifras. La primera, estos son datos de la OIT, son datos recientes del 2023, nos muestran la proporción de trabajadores de cuidados personales con bajos niveles retributivos en una selección de países. Y es interesante que incluso el país más rico del mundo, Estados Unidos, el 46% de las personas que están en el sector salud, educación, servicios personales, etcétera, pues el 46% tienen bajos ingresos. ¿Sí? Claro, dentro de los Estados Unidos, porque evidentemente que son datos, no se puede comparar una persona que vive en Nueva York con alguien que vive en el Cairo, ¿no? Pues son comparaciones dentro de cada país. En Reino Unido 34%, en Uruguay, que incluso muchos dicen, Uruguay es un paraíso de bienestar en América Latina, pues tenemos 33% de bajos niveles retributivos. Francia, bueno, etcétera, etcétera. En el caso de México es particular, 16%, uno podría decir, bueno, no es tan alto, pero bueno, estamos a niveles de Bangladesh, por ejemplo, ¿sí? Que es un país con unas condiciones materiales mucho más precarias, ¿no? Y bueno, ahí tenemos los datos de la OIT. Y aquí traje para compartir con ustedes un artículo muy interesante, un artículo reciente, que como ustedes pueden leer, se trata de condiciones de empleo y precariedad laboral de los médicos en México, médicas y médicos en México, un análisis basado en la encuesta nacional, acá se toman datos de la ENOE, es decir, son microdatos, es una muestra bastante grande, y aquí es sorprendente, ¿no? Porque al final dicen, ellos concluyen, en el sector público el 13 y 3.3% de los médicos y médicas tienen precariedad laboral media y alta, respectivamente. Los porcentajes en el sector privado, miren que son del 38.7 y del 7.7. Es decir, si uno suma esto, más o menos le da casi el 50%, o sea, casi la mitad de los médicos en el sector privado, en México, pues están en una situación de precariedad media o alta. Dicen los investigadores e investigadoras, estas condiciones se exacerban en las mujeres que trabajan en los consultorios médicos de las empresas del sector privado, donde el 75.2% de las mujeres y 6% de ellas tienen precariedad media y alta respectivamente, mientras que los hombres tienen precariedades menores. Es decir, este sencillo ejemplo, o caso más bien, nos pone a pensar mucho, porque recuerden que los médicos y las médicas son como la élite de los trabajadores del cuidado. Comparémoslo con las personas que hacen recolección de basura, o las personas que hacen aseo en las empresas, o incluso entre el propio sector médico con los conductores y conductoras de ambulancias, o personal paramédico, o personal asistencial en otros tipos, ¿no? O sea, si la élite está mal, imaginemos todo lo que viene hacia abajo, ¿no? Yo creo que este estudio es indicativo de la precariedad y de la explotación laboral en los proveedores de cuidado en el sector privado. Y también de las brechas de género que hay ahí. Cuando digo brechas, son desigualdades donde las mujeres están en promedio en peores condiciones que los hombres. Pasemos ahora al sector estatal, ¿sí? Las instituciones estatales. Ahí tenemos otro conjunto de problemas. El principal es la falta de financiamiento, que está muy asociado a la política fiscal. Hay muchos indicadores que hablan, por ejemplo, médicos, médicas por cada millón de habitantes, salvo Cuba. El resto de América Latina tiene déficits y gran parte del mundo tiene déficits, de maestros también por cada cantidad de estudiantes. Es decir, hay un déficit estructural agravado en algunos casos por ciertas políticas económicas. Por ejemplo, América Latina vivió una ola de privatizaciones y de recortes al servicios de salud, de educación, de acompañamiento pues, psicosocial a la comunidad. En Europa, que era famosa por su supuesto estado de bienestar, pues después de la crisis del 2008-2007 ha venido una ola de recortes, incluso hechas por los mismos partidos socialdemócratas que en otras épocas sacaban pecho diciendo, mire, nosotros construimos el capitalismo con rostro humano. Pues bueno, ya el 2012, 2013 nosotros construimos el capitalismo que pueda pagar deudas a los acreedores. Y esto pues se vuelve algo secundario. Y esa misma lógica es la que está haciendo Milei ahora en Argentina, ¿no? Acá traigo una nota de prensa
Creo que el título es muy diciente, ¿no? La motosierra en salud. Hay hospitales con recortes de hasta 54%. Y ese es un hospital importante en Argentina, es el hospital pediátrico más importante de Buenos Aires y pues prácticamente está al borde de la quiebra y los trabajadores de la salud son los que soportan el grueso del recorte presupuestal. Incluso la persona que escribió esto, ahora esto es un periódico burgués, por ponerlo en términos clásicos, o sea, no es una publicación de trotskistas argentinos ni nada de esto. El propio autor dice, si el presidente Javier Milei tuviera que enviar alguna señal más a los mercados financieros de que está dispuesto a hacer cualquier cosa para sostener el superávit fiscal, pilar de su gestión, bastaría con que mostrara en sus discursos lo que está ajustando en lo que va del año en las partidas del Ministerio de Salud, donde el gasto total se encuentra por debajo de los niveles incluso de 2017. Sí, entonces yo creo que este caso específico, en el caso anterior, muestra, ilustra este problema, ¿no? Claro, también en el sector público, quizás con menos intensidad que en el sector privado, tenemos problemas de precarización. Obviamente en algunos países la situación es peor o mejor. Corrupción en muchos sentidos, que golpea, por supuesto, también a los proveedores de cuidado, y brechas de género, ¿sí? Entonces, estos problemas afectan la provisión de cuidados aquí en el sector estatal. Gracias. Pasemos ahora rápidamente a este sector. Aquí tienen sus propios problemas. En particular quiero señalar aquí, para no repetir ideas, este tema que uno podría llamar como una especie de servidumbre, que la película Roma lo relata muy, muy bien, y es que las trabajadoras domésticas están en una situación casi que de dependencia personal, de subordinación, en un sentido premoderno. ¿Sí? Y cuando digo premoderno es precapitalista, es decir, es casi como si fueran la servidumbre feudal, ¿no? O incluso esclavista. ¿Sí? Tanto así que es común, es muy común en estos tipos de trabajadoras, principalmente que son mujeres, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, que son propias de los modos de producción precapitalistas. ¿Sí? No es que el capitalismo no haya ese tipo de cosas, lo que pasa es que el capitalismo puede funcionar sin eso. Pero este tipo de trabajo es una herencia de ese tipo de formas previas, pero que persiste. Por supuesto, aquí las brechas de género son enormes, y en el caso de las cooperativas y FAMI-empresas, pues tienen varios problemas específicos para proveer servicios de cuidado. En primer lugar, compiten con las empresas capitalistas, compiten, por supuesto, en condiciones de inferioridad, usualmente se enfrentan a bajos precios en los servicios de cuidado que pueden ofrecer, porque usualmente están ubicados en comunidades, en colonias de muy bajos ingresos, y pues tienen que adaptar sus precios de sus servicios a pues, lo que las personas puedan pagar. Y entonces ahí de nuevo tenemos la explicación de por qué aparecen como informales, ¿no? No pueden vincular sus trabajadores o sus asociados al sistema de salud, pensiones, etcétera, y el problema de la insuficiente demanda porque sus clientes usualmente son personas, repito a su vez, de bajos ingresos. Aquí tenemos otro estudio de unas autoras mexicanas, un estudio del 2023, es un paper muy interesante, dice las condiciones laborales de las empleadas domésticas, dignificación o precariedad, y bueno, de nuevo tenemos un balance bastante negativo, recibieron la gran mayoría de ellas salarios por debajo del salario mínimo, que ya de por sí no es que sea, pues es el mínimo, ¿no? Se supone que no debería haber personas que ganen menos del mínimo. Apenas el 1% contó con contratación por escrito, es decir, que la gran parte son contratos verbales, donde pues es la palabra del contratante contra la palabra de ella, ¿no? Entonces ahí todo el mundo sabe que cuando no existen contratos escritos, pues hay muchos abusos laborales. Las prestaciones para este grupo fueron prácticamente inexistentes, incluyendo pues toda la parte también de seguridad social, salud, etcétera. La cobertura fue prácticamente cercana a cero. Y la cifra que ellas dan acá, aunque bueno, no la presento acá, es como de 2 millones más o menos de trabajadoras domésticas en México. De nuevo, no estamos hablando de una cifra pequeña o de algo que ya tiende a extinguirse, sino algo que tiende a reproducirse. Y finalmente, arribamos a la parte en la cual yo he venido trabajando hace ya varios años, que es el cuidado dentro de los hogares, es decir, el trabajo doméstico no remunerado. Ahí hay varios problemas. Lo básico es la invisibilización de ese tipo de trabajo, que muchas veces se considera que ni siquiera es trabajo. De hecho, en el lenguaje común se le dice qué hacer. Bueno, hay otras cosas para evadir que es un trabajo.
hasta hace muy poco tiempo las estadísticas oficiales colocaban a las personas que estaban acá dedicadas de tiempo completo como personas económicamente inactivas. ¿Sí? Imaginen esta idea, ¿no? Inactivas económicamente. Como si estuviera uno cruzado de brazos todo el día en la casa, ¿no? Y pues ya vamos a ver que es todo menos inactividad lo que esas personas hacen. Ahora, es una enorme magnitud ese trabajo doméstico, ahorita lo vamos a ver, por supuesto hay brechas de género, y al igual que aquí en esta parte de la servidumbre, aquí es donde se concentran fuertemente las violencias basadas en género. Hay muchas estadísticas que muestran que el principal perpetrador de violencia contra las mujeres son personas dentro del propio hogar. ¿Sí? También hay otros tipos de violencia en la calle y bueno, todos hemos visto hace poco la agresión que sufrió la presidenta Claudia en la calle, pues es horrible, pero el grueso de la violencia se da, repito, dentro de los hogares por personas dentro, repito, de los hogares. Y usualmente está en el contexto de la provisión de cuidados. ¿Sí? Esto es importante tenerlo presente. Claro, violencias de género hay en todas las esferas, pero aquí es más difícil, primero es más grave el problema y segundo es más difícil tomar, digamos, en una empresa alguien se puede quejar con recursos humanos, demandar a la empresa incluso, pero aquí pues puede haber demandas, pero hay violencia económica, hay dependencia económica, lo cual hace mucho más difícil superar ese problema ahí. Y aquí arriba, un poco, ya para la parte final de esta presentación, lo que yo considero que son dos grandes problemas del trabajo doméstico no remunerado en México. Primero es esta idea que yo acababa de mencionar, ¿no? La enorme magnitud. ¿Esto qué son? Esto es el total de horas semanales que trabaja la economía en su conjunto, datos del 2023, publicados por el INEGI. Todo el trabajo pagado, sea asalariado o no, suma o totaliza 3.336 millones de horas semanales. ¿Sí? Es una pues, enorme cantidad. Es decir, el 50,1%, 50,01%. Pero la otra mitad es trabajo doméstico no remunerado. ¿Sí? Totaliza, pues, la cifra es prácticamente la misma, el 49,99%. Entonces no estamos hablando de una magnitud pequeña, no estamos hablando de algo marginal, de algo que está por ahí, sino que estamos hablando prácticamente de la mitad de la economía, por lo menos desde el punto de vista del trabajo social. ¿Sí? Yo prefiero esta estadística que me parece mucho más clara que la otra que muchos dicen, no, es el valor de la economía del cuidado, que básicamente es multiplicar estas horas por algún precio sombra y hacer una especie de cálculo para decir, bueno, si esto se pagara, ¿cuánto costaría? Pero eso es un gran sí, o sea, ese es un supuesto bastante fuerte, ¿no? Esta estadística es mucho más clara, ¿no? Me parece. Ese es el primer problema. El otro problema es que de ese total, de casi la mitad del tiempo de trabajo, pues las mujeres concentran el 71,5% y los hombres el 28,5%. Entonces, sí, los hombres también hacen cuidado, vamos a ver que incluso el porcentaje del trabajo que hacemos de cuidado no remunerado, los hombres ha venido aumentando, en México por lo menos, pero aún hay una diferencia estructural bastante grande. Continuamos. Justamente eso es lo que les quería mostrar. La línea azul muestra la cantidad de millones de horas de trabajo semanales en México desde el 2003 hasta el 2023, es decir, los últimos 20 años, a grandes rasgos lo que llevamos en este siglo. Y si ustedes pueden ver es interesante porque antes de la crisis del 2007 y 2008 prácticamente estaba estancada la cantidad, pero luego de la crisis comienza pues a crecer. ¿Sí? Hoy hay más o menos, pues ya vimos la cifra, 3.300 millones de horas semanales, mientras que hace 20 años era menor a 2.000 millones de horas semanales. Es decir, ese trabajo doméstico no remunerado no está pasando, o sea, no está quedando en el pasado, sino que se reproduce conforme se reproduce el sistema capitalista pues en México, ¿no? O sea, no es algo que tiende espontáneamente a acabarse. Y es interesante porque es una esfera, ya vimos, de enorme de trabajo que no pasa por el mercado, no pasa por el sistema de precios, no pasa por lo que normalmente uno llamaría la economía o la oferta y la demanda, y sin embargo, pues acá está, y es cada vez más grande. El segundo dato importante que muestra esta gráfica es la participación de la carga femenina de toda esa totalidad, ¿no? Entonces, esto lo mide este eje de este lado. Noten que no empieza en 0%, arranca en 50%, ¿sí? Va hasta 90%. Y
Para el año 2003, las mujeres mexicanas asumían un poco más del 83 o cerca del 83% de esa carga, y los hombres pues mucho menos, ¿no? La participación de las mujeres ha venido disminuyendo, es decir, que la de los hombres ha venido aumentando, pero incluso los datos más recientes, 2023, las mujeres realizaban cerca del 70, bueno, ya lo vimos, 73, casi 74%. Es decir, que todo esto es la brecha que falta para alcanzar para la equidad, o la igualdad de género en este aspecto, suponiendo que la tendencia se mantenga constante, ¿sí? Geométricamente, ustedes pueden hacer la proyección, ¿no? Entonces, ¿cuándo se alcanzaría de mantenerse la tendencia, ¿no? 2070, 2080. Pero claro, nada nos hace creer que esta tendencia se va a mantener. O sea, puede luego estancarse, ¿no? Como ha pasado con muchos indicadores de género en el mundo. Bueno, estos son datos que muestran básicamente la misma información, pero son datos de la OIT. Son minutos al día para hombres y mujeres en el mundo y en varios lugares, ¿sí? Por supuesto, entre hombres y mujeres. Y aquí de nuevo vemos esos dos escenarios que ya vimos en México, los volvemos a ver en todo el mundo, ¿sí? Es decir, el trabajo no remunerado es una proporción importante, ahora la vemos desde el punto de vista del trabajo diario que hacen las personas, pero está desigualmente distribuido entre hombres y mujeres. Por supuesto, hay variaciones, por ejemplo, una cosa es el mundo árabe, donde por ejemplo ustedes pueden ver que se concentran los mayores niveles de desigualdad entre hombres y mujeres, en comparación, por ejemplo, con países de alto ingreso o países, por ejemplo, de Europa Central y Asia, pero en todos los lugares del mundo donde se ha medido esto, existe esos dos factores estructurales. ¿Cuánto tiempo tengo? Creo que ya... ¿Todavía? Bueno, voy a ir cerrando ahora sí, ya dije que iba cerrando, pero ahora sí voy a ir cerrando. Porque entonces esos dos problemas pues son a su vez preguntas de investigación, y eso es un poco lo que yo he venido trabajando en la tesis doctoral y en otras investigaciones. Uno, explicar por qué esa magnitud es tan grande, qué hay detrás de eso, cuál es el principio económico detrás de eso. Y lo segundo, explicar por qué las mujeres asumen pues esa enorme magnitud. Y repito, ambas preguntas, aunque yo las he explorado para el caso de México y América Latina, pues son válidas para todo el mundo, ¿no? No estamos hablando de algo aleatorio, que ocurre a veces y a veces no. Es lo que llaman la economía un hecho estilizado. Entonces, lo primero que yo planteo es un poco lo novedoso dentro de lo que yo he estudiado, es que yo separo estos dos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos imaginarnos una situación en la cual se alcance plena paridad acá, ¿sí? Hombres y mujeres realizan en proporción 50-50. Uno podría decir, bueno, ya no hay brechas de género acá, pero el problema de la magnitud persiste, ¿sí? O viceversa, esta magnitud puede contraerse eventualmente, pero la distribución puede mantenerse igual de desigual, ¿no? Entonces, como son dos problemas diferentes, tienen dos conjuntos de explicaciones diferentes. La explicación del primero, de la magnitud, yo me baso en la teoría del valor de Marx y toda la tradición del marxismo-feminismo que viene de los años 60. Y aquí bueno, ahorita voy a explicar esto, pero aquí la idea básica es que los salarios no son suficientes para la reproducción de la fuerza de trabajo. Se supone que deberían serlo, pero pues no lo son. Y justamente porque no lo son, los hogares tienen que trabajar más, las personas dentro de los hogares tienen que trabajar más para complementar con la producción doméstica esos salarios. De manera tal que hay una relación inversa entre a menores salarios, mayor trabajo doméstico no remunerado, y viceversa. Y toda esa enorme cantidad de trabajo doméstico que vemos en la economía es expresión de que los hogares están subsidiando, por así decirlo, al capital. Le están vendiendo fuerza de trabajo más barata de lo que en otras condiciones podrían ser. Y para que quede un poco más claro, podemos utilizar un ejemplo, un ejercicio, ¿cómo se lo llaman? Un experimento mental que se utiliza mucho. Imaginemos un hogar promedio en México de 4 personas. ¿Cuánto deberían ser los ingresos mensuales de ese hogar para que no tuviera que gastar ni una sola hora de trabajo doméstico? Es decir, que toda la alimentación pudiera ser en restaurantes, que si tienen niños, pues todo fuera pagado en guarderías, o sea, que no se hiciera ningún quehacer en el hogar porque todo se compra en el mercado. ¿Cuánto creen ustedes que sería ese ingreso mensual? 15.000, 18.000, ¿ustedes qué creen?
Acá dicen 80.000, fácilmente, ¿sí? 65.000. ¿Y esos son los salarios que se están pagando en México actualmente? 80.000, 60.000. Es que ni siquiera dividido en dos. Uno puede decir, bueno, pues 2 personas son proveedoras. Bueno, pero es que tampoco son salarios de 30.000, ni 25.000, ni siquiera 20.000, ¿no? Eso lo pueden ustedes verificar, pues los datos de la ENIC, por ejemplo, o de la ENOE, que son las encuestas de hogares. Y sin embargo, esos hogares se reproducen, pues son nuestros hogares, ¿no? O sea, lo vemos todos los días. ¿Y cómo se reproduce? Bueno, uno hace su jornada laboral y llega a su casa a seguir trabajando, ¿sí? A preparar alimentos, lo que llaman acá el famoso lonche, ¿no? Para llevar al trabajo. Si hay niños, pues el trabajo es aún mayor, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, la idea intuitiva es esa. Y aquí lo que hago sencillamente es un diagrama donde digo, bueno, de una jornada laboral promedio de 8 horas, acá planteo dos situaciones. Esa será una situación hipotética, ideal, en la cual supongamos que en esa jornada laboral de 8 horas se crea un valor agregado de 24 pesos, son valores solo para ilustrar, y se dividen en salario diario, 16 pesos, y plusvalor para el capitalista, 8 pesos. Ahora ese salario diario se va a asignar a distintos tipos de gasto que van a permitir comprar distintos tipos de medios de subsistencia. Por ejemplo, esto puede ser alimentos, esto puede ser pago del alquiler, esto puede ser servicio de cuidado de una persona en el hogar, esto puede ser aseo, etc. ¿Sí? Se supone que el salario debería alcanzar para recomponer totalmente la fuerza de trabajo y permitir otra jornada laboral y viceversa, ¿sí? La reproducción. Aquí el salario es lo suficientemente alto para comprar todo lo que se necesita sin necesidad de llegar a trabajar más en el hogar, ya sea la persona individual o su compañero o compañera u otros en el hogar. Siguiente. Pero lo que yo planteo es que no es así. Lo que ocurre en la vida real es que manteniendo la jornada de trabajo asalariado constante, esto constante, los salarios están por debajo. Noten que aquí los salarios son 16, acá son 12. Entonces, evidentemente alcanza, por ejemplo, para comprar alimentos, para pagar la renta, para, supongamos que se compra otra cosa acá, pero no alcanza, por ejemplo, para pagar servicios de aseo o servicios de lavandería en el sector privado, ¿no? Entonces hay que lavar en casa. O si hay un niño en casa, pues hay que cuidarlo y no alcanza el salario para pagar una guardería, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace el hogar para reproducirse, o en este caso el individuo promedio para reproducirse, si no alcanza con esto? O sea, este tipo de bien no lo tiene. Pues tiene que trabajar más, ¿sí? Por ejemplo, tiene que hacer 2 horas adicionales de trabajo doméstico y cuidar, por ejemplo, o lavar, ¿sí? O cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de esa manera la fuerza de trabajo se reproduce aun cuando se le paga por debajo del valor que permitiría su reproducción normal. Entonces ese trabajo uno lo hace para uno mismo, evidentemente, de forma inmediata. Pues uno dice, bueno, pues tengo que cocinar, tengo que lavar, si no, pues mañana no puedo ir a trabajo, ¿no? Pero si toda la clase trabajadora lo hace, entonces ese trabajo lo estamos regalando a los capitalistas que compran la fuerza de trabajo. ¿Sí? Claro, no se lo apropian directamente, pero sí indirectamente. Ahora, esta idea en principio no es mía, es una idea que ya viene de los años 70, hay toda una serie de autoras y autores que han venido discutiendo esto. Lo novedoso es que hago un análisis econométrico de eso para tratar de demostrar esa aproximación. Y entiendo que la mayoría de ustedes hasta ahora están iniciando la licenciatura, entonces no me voy a detener acá como en la parte pues, empírica porque todavía no tienen el instrumental para entenderlo, pero más adelante lo van a poder hacer. Aquí dejo pues el título del artículo. En principio la evidencia es favorable, es decir, la idea intuitiva que teníamos se logra demostrar y es que a medida que aumentan los salarios disminuye el trabajo doméstico no remunerado en los hogares y viceversa, ¿sí? A medida que los salarios son más bajos, pues los hogares tienen que hacer más. Es interesante como investigador encontrar esto, pero es preocupante como ciudadano, porque entonces uno dice, bueno, entonces si los salarios no suben de forma importante, ¿no va a reducirse nunca el trabajo doméstico no remunerado? Y mi respuesta es que sí, desafortunadamente ese es uno de los retos, de los desafíos, ¿no? Que no puede haber una reducción sistemática de la enorme masa de trabajo doméstico no remunerado si no hay un incremento sostenido e importantísimo de los salarios, ¿sí? Y todos sabemos la enorme oposición que tienen los capitalistas del siglo XIX, XX y XXI a que aumenten salarios, ¿no? Pues no quieren, ¿no? Alguien podría decir, bueno, ese cuidado puede ser provisto por el Estado. Sí, pero entonces es enorme es la inversión que hay que hacer y son más impuestos.
Si los impuestos los paga la clase trabajadora, por ejemplo, con el mayor IVA, pues no se hace nada, ¿no? Porque se reduce pues el consumo corriente. Y si lo pagan los capitalistas, pues se van a rebelar, ¿no? Van a decir, no, pues no vamos a pagar eso, ¿no? Entonces tenemos, en mi opinión, y creo que es algo novedoso respecto a lo que habla Naciones Unidas u otros enfoques, el problema del trabajo doméstico se conecta con el problema clásico de la distribución, que incluso ya podemos encontrar en David Ricardo. ¿Sí? La distribución del valor y la riqueza entre las grandes clases sociales. Eso es lo que explica esa enorme magnitud del trabajo doméstico no remunerado. Y no se puede resolver si no se afronta ese problema. ¿Sí? El otro problema es incluso más complicado, es explicar por qué las mujeres precisamente son las que hacen eso. Aquí pues hay toda una discusión en la literatura feminista crítica y las autoras que son marxistas y feministas. Un poco en este artículo de que salió el año pasado, lo que hago es explorar el salario familiar, es decir, esta institución que organiza los hogares obreros en la lógica de que hay un hombre proveedor, el hombre que resuelve, que dicen ahora en redes sociales, y la mujer que asume el trabajo doméstico no remunerado. ¿Sí? Ese tipo de hogares en México ya no son la mayoría, pero todavía son un porcentaje importante, y claro, ese tipo de institución tiene un impacto pues, obvio sobre la distribución, pero no es el único. Lo que pasa es que aquí ya se requiere un enfoque multidisciplinario, porque hay elementos sociológicos, culturales, no es fácil medir, por ejemplo, la identidad de género, ¿sí? No, las encuestas no están diseñadas necesariamente para eso. Entonces, realmente como economistas, o por lo menos que uno que hace con las personas que hacemos economía aplicada, pues de pronto no tenemos todavía la información para hacerlo, pero está pendiente la investigación para profundizar sobre esto. Y ya con esto ahora sí cierro. La perspectiva de la persona cuidada. Entonces ya vimos que el cuidado está en todas esas esferas, ya vimos los problemas. Ahora vamos a ver las personas cuidadas. ¿Sí? Entonces mi postura aquí es que independientemente de dónde esa persona cuidada obtenga el cuidado, sea aquí, acá o una mezcla de todas, lo primero que determina qué tan bien o qué tan mal está es la estructura de clases sociales. Es decir, es el lugar, el hogar en la estructura de clases sociales donde esa persona, ese niño, esa niña, ese anciano está. Alguien podría decir, bueno, una persona de 85 años está mal por tener esa edad. Yo digo, pues si es Donald Trump, pues no está mal. ¿Sí? Todo el cuidado que necesita lo compra en el mercado. De hecho, no necesita que nadie lo quiera realmente. Y esa es la ilusión del dinero, ¿no? Que nos permite supuestamente no depender de nadie. De ahí la arrogancia de esas personas, de esa gerontocracia del mundo de los negocios y de la política, pues que están llevando el mundo al borde de guerras y conflictos horribles. Netanyahu, por ejemplo, o sea, toma decisiones de genocidio y tiene su desayuno caliente por la mañana. Si no fuera una persona, bueno, no necesariamente burgués, pero defensora de los intereses de la burguesía israelí y mundial, pues o al menos su compañera o compañero no se le diría, hombre, no, yo no le voy a cocinar a usted hasta que deje de matar gente, ¿no? Pero él no necesita eso, ¿sí? Entonces noten, todo lo que dicen otros enfoques, por ejemplo, que el tema del género, la etnia, la edad, situación, o sea, todas estas otras cosas que sí son importantes, son solo importantes cuando uno ya está en los hogares desposeídos, es decir, los hogares que tienen que vender su fuerza de trabajo. Para los hogares que son dueños del capital, pues no es un problema, ¿sí? No es problema ser del género que quiera, en tanto tenga capital, no es problema ser árabe o musulmán, en tanto sea un jeque, o sea un propietario de capital, o ser... Bueno, el caso de Sorrak es especial, ahorita lo conversamos, porque sí tiene mucho que ver, y bueno, pero nos desviamos un poquito hablando de política. Bueno, aunque todo es político a la larga. La edad, uno podría decir, bueno, los niños siempre están en condiciones desfavorables o los adolescentes comparados con los adultos. Bueno, pero si es el niño hijo de personas que utilizaron trabajo en minas de Sudáfrica, pues es el niño Elon Musk. Y pues es el niño Elon Musk a los 18 años, pues tiene pues, un panorama de cuidado muy diferente al de cualquier niño de África subsahariana, de América Latina o de los barrios obreros de Estados Unidos. Entonces mi punto, para no de pronto divagar mucho, es que estos hogares, que son porcentualmente muy pequeños, por eso los dibujo acá tan pequeñitos, pues ellos dependen del cuidado privado y para ellos no hay crisis de cuidado. No la hay, nunca la ha habido y nunca la va a haber, en tanto
mantengan su posición en esa estructura de clases. Ahí podríamos ubicar también al personal, a los hijos o las esposas o los propios miembros del personal directivo, bueno, lo que llaman algunos autores el capital en funciones. Ahora, entre los asalariados pues hay muchas diferencias, ¿no? Y algunos tienen trabajos más estables, otros trabajan por menos o a salario, pero independientemente de eso, ahí ya viene, o sea, solamente cuando uno está ubicado acá es cuando comienzan a importar estas cosas, ¿sí? Es decir, aquí estoy polemizando un poco con la idea de la interseccionalidad, que es muy famosa en ciencias humanas, porque es como, ellos dicen, es que todo esto es como si fuera lo mismo, ¿no? Entonces, si es blanco, heterosexual, está en situación privilegiada respecto a otra persona, digo, está bien, pero en tanto descontemos o controlemos por la clase social, porque una vez estamos dentro de los propietarios del capital, pues no, ahí no aplica, ahí no hay homofobia, no hay nada, ¿sí? El dinero permite resolver ese problema. Y claro, dentro de estos hogares sí hay muchos problemas vinculados con el acceso al cuidado. ¿Ya es la última? Bueno, perdón, devolvernos. En primer lugar, porque hay un déficit en el tiempo que es necesario para cuidar, aún con todas las condiciones que ya vimos y a pesar de que hay una enorme cantidad de trabajo que se hace, hay un concepto que han venido trabajando las distintas instituciones y el pensamiento convencional económico, que es el concepto de pobreza de tiempo. Aquí pues no voy a extenderme en los detalles metodológicos, pero la idea es que el tiempo no alcanza, básicamente, no alcanza para cuidar, o no alcanza para dormir, que dormir es autocuidado también. Entonces, eso es algo que afecta a esos hogares, ¿sí? Y que afecta, ahí sí, especialmente a las mujeres, afecta especialmente a las personas que son consideradas en la escala de blanquitud, para citar a Bolívar Echavarría, los que están menos en la escala de blanquitud, ¿sí? Que en el caso de México y en toda América Latina, pues está asociado a desigualdades regionales, ¿no? En todas las poblaciones afro, las poblaciones de origen indígena, etcétera, pues están en peores condiciones que las otras personas. La edad, por supuesto, la situación de discapacidad y el estatus migratorio, algo que es muy preocupante hoy en día, ¿no? Piensen un poco los impactos sobre el cuidado, ya sea asalariado o comunitario o en el hogar, de lo que está haciendo el ICE en Estados Unidos hoy con nuestros compañeros latinoamericanos, ¿no? Están deportando padres y sus hijos llegan a sus casas y pues no hay nadie porque ya los deportaron, ¿no? O viceversa, ¿no? Los padres, sus hijos son retenidos o trasladados a otros lados y sus padres no pueden ir a buscarlos porque es como una trampa para deportarlos, ¿no? El caso más grave en el mundo es la población gazatí, ¿no? Los palestinos, ¿no? Que son una población que está siendo objeto de un proceso de limpieza étnica, de un genocidio, y donde sistemáticamente las fuerzas de defensa de Israel casi que tomaron este cuadro, los israelíes, y ubicaron dónde estaban las guarderías, dónde estaban los hospitales, dónde estaban los restaurantes, y fue lo primero que atacaron, lo primero que bombardearon, y por eso la cantidad de bajas dentro del personal médico, sanitario y palestino, obviamente civil, pues es enorme, ¿sí? Eso y los periodistas, pues para que no nos enteremos de esto. Entonces, ese es el tema de la perspectiva de la problemática del cuidado hoy en el mundo. Casos extremos, como el caso Gazatí, pero con distintos matices está en todas partes. Bueno, aquí ya no quiero extenderme mucho, se habla mucho de las 3 R's, reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico. Ha habido muchos avances en reconocer, las propias investigaciones, esta propia ponencia hace parte de esos espacios, pero el gran problema es reducir y redistribuir, ¿sí? No ha sido fácil. Incluso ha habido avances más o menos modestos en la redistribución, pero aquí en definitiva sí es muy difícil. Y es difícil por las razones que ya vimos. Yo pensaría que por lo menos se pueden intentar algunas políticas inmediatas, pero requiere la articulación de estas 4 políticas simultáneamente, porque si no se abordan todas, pues es imposible hacerlo. Yo dejaría la presentación hasta acá y con mucho gusto escucho sus preguntas y sus opiniones. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesor Duque, por complementar mi humilde introducción. Bien, compañeras, compañeros, las preguntas, comentarios que quieran hacer. Tú decides
¿Cómo las vas contestando? Si en bloque, una por una, en fin. Hola, ¿qué tal? Muy interesantes, muy interesante este trabajo. Mis preguntas son, una es sobre, mencionaste tú de un porcentaje de esos hogares del hombre que resuelve, etcétera. Mencionaste que era un porcentaje importante, no sé si importante o modesto, plan modesto que no se dijo, sería importante saber qué porcentaje es mi primera pregunta. La otra, pues esta cuestión también de estar al borde, inclusive al borde de una enfermedad para quebrar, ¿no? Donde está tan el gasto corriente al día que con el sistema de salud y demás quiebra uno. ¿Qué nos puedes decir al respecto también con los servicios de salud? Pues la conclusión es no tengan hijos, ¿no? O aumenten todo esto, lo que sea más fácil, lo que les sea más cómodo y más fácil. Y por último, es bueno, ustedes tienen metodologías para hacer prospectiva y también está la cliometría para poder irse al pasado a través de modelos y demás. Bueno, y obviamente no hay bolita de cristal, pero en la proyección que tú ves de la construcción de este modelo, que es una política de Estado con respecto a la seguridad social del siglo XX, ¿cuál consideras que es más eficaz? Que es comparar peras con manzanas, ¿verdad? Porque de entrada en el siglo XX pues había menos mujeres trabajando. Esa es una probabilidad de por qué se hizo ese sistema. ¿Qué sería más conveniente? ¿Construir el sistema al futuro, la seguridad social del 73, básicamente? ¿O eso es posible? Ahora con la IA no. ¿Qué problema sería para regresar a ese sistema o implementar más allá de la parte simbólica de que obviamente es la descarga de la jornada de la mujer, pero como eficacia total, como eficacia desde el punto de vista económico? Gracias. Amer García Villalpando, del Departamento de Derecho, aquí de Colado. Bueno, yo creo que para que quede más como formato conversatorio voy respondiendo rápidamente conforme vayan avanzando las preguntas. Si mal no recuerdo, ese tipo de hogares son casi una cuarta parte de los hogares que dependen de salarios. ¿Sí? Ese hogar, bueno, yo lo llamé hogar bajo salario familiar, pero podría verse como el hogar donde el hombre resuelve, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro, hay muchos otros hogares de otros tipos, ¿sí? Incluso en los últimos años en la población más joven, quiero aclarar que no todos los hogares son familias, atención. En los últimos años es casi imposible para un joven que quiera vivir de forma independiente pagar una renta en ciudades como esta. Entonces está esa figura de los roomies que a la larga funcionan como un hogar en tanto compartan alimentos y otras cuestiones, ¿no? Entonces hay otros tipos de organizaciones de hogares. La otra pregunta que tú haces es sobre mm, volver al sistema del 73. Yo creo que ya no es posible volver, entre otras cosas porque ese sistema eh, pues estaba basado en esta idea de que está la figura del hogar con el hombre proveedor que tiene un trabajo estable y todo el sistema de seguridad social está asociado a eso, ¿no? Entonces, incluso todavía funciona esta idea de que uno tiene servicios de salud, en tanto su cabeza de hogar lo afilie, ¿no? Pero pues con la flexibilización que se tiene pues en la época neoliberal y otro tipo de formas de construcción de hogares, es difícil, digamos, establecer eso. Eh, ¿Cuál sería el sistema adecuado? Bueno, yo en principio no tendría la respuesta, es parte de las discusiones que se han venido dando. Lo que sí puedo decir es que ese sistema no puede ser un sistema únicamente, ¿no? O sea, no es como crear un ministerio o una secretaría de cuidados y ya. O sea, tiene que haber una articulación con la política, por ejemplo, salarial, seguir aumentando los salarios, con la política de reducir jornadas de trabajo, por ejemplo. Mencionaba el tema de la vivienda y el transporte, que me parece muy importante. O sea, hay personas en esta zona del mundo, aunque no es solo en México, también pasa en otros lugares, que gastan 2 horas, 3 horas, 4 horas diarias en transporte, ¿no? O sea, ni siquiera están teniendo pago directamente por esas horas, pero tampoco están cuidando en esas horas, ni siquiera se están cuidando a sí mismas, ¿no? Tampoco es que estén durmiendo. Entonces, pero uno dice, bueno, ¿cómo resuelve uno eso? Bueno, pues es el tema grueso de la planeación urbana, bueno, hay temas gruesos de desarrollo, y a la larga yo siento que el cuidado tiene que ser un eje transversal en las políticas de transformación, y no solamente como una cuestión focalizada, que a veces lo quieren mostrar como eso, ¿no? En muchos lugares.
Preguntabas otra cosa, creo que se me olvidó. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, no, no, es importante. No, yo no quiero, o sea, se puede entender como una conclusión de lo que dije, además porque hice un comentario de que se quejan de la generación que no tenemos hijos. Pero hay que tener cuidado que Malthus siempre está equivocado. Thomas Malthus nunca tuvo razón en casi nada, incluyendo su famoso principio de población. La idea de Malthus es esa, ¿no? Que entre más pobre sea la persona o el hogar, menos recursos tienes, menos hijos va a tener. Y no. O sea, todo lo que ha demostrado la evidencia demográfica, la que ustedes quieran, en el siglo XVIII y en el siglo XXI, es todo lo contrario. Ustedes básicamente pueden mirar por quintiles de ingreso, los hogares con menores ingresos son los que tienen en promedio más hijos. Y es todo lo contrario de lo que decía Malthus, ¿no? Bueno, esa es otra tesis. Bueno, hay varias. No, es un tema bastante discutido desde todas las perspectivas teóricas. Aquí no tendríamos tiempo de verlo. Pero quería hacer como esa salvedad, ¿no? No es tan mecánico el asunto como se lo imaginaba Malthus. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, yo. Hola, sí. Eh, ¿Qué tan grande sería el impacto si aumentan las transferencias? Dijo que parte importante para combatir este problema del trabajo no remunerado es aumentar el salario mínimo, pero pues está muy difícil. Entonces creo que una manera sería las transferencias, que es incluso lo que ha estado haciendo el gobierno. ¿Qué tan grande sería ese impacto? Y aún mejor, ¿no? En el caso utópico, que aumente la recaudación fiscal, que pues aquí en México y en América Latina es muy bajo. ¿Cómo podría ser ese impacto para combatir ese problema? Pues el impacto de las transferencias estaría en proporción al volumen de transferencias de las que estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de un aumento muy pequeño, pues el impacto sobre el trabajo doméstico va a ser, repito, muy pequeño. El problema es que un aumento importante de las transferencias, pues hay que financiarlo, como bien tú dijiste, y bueno, ¿y cómo se va a financiar eso, no? Entonces, de nuevo tenemos el problema distributivo clásico, ¿no? ¿Qué clase social va a pagar impuestos a la larga, no? Yo sé que los impuestos no se calculan de esa manera, pero en la práctica, pues sí hay criterios y se ha demostrado, ¿no?, que las reformas tributarias de los últimos años en América Latina, salvo de pronto algunos gobiernos diferentes, pues han sido regresivas, ¿no? Han concentrado más el ingreso. Entonces, si sigue financiándose de esa manera las transferencias, pues al final el efecto neto no va a ser ninguno, ¿sí? Ahora, uno podría imaginar, bueno, un aumento importante de los impuestos que se le cobran al capital para financiar transferencias, pero eso sería básicamente lo mismo que aumentar salarios, ¿sí? Solo que en el primer caso sería directo, sería disminuir la parte del ingreso que va a capitalistas y que aumenta a los trabajadores vía salarios más altos, o la otra sería redistribuir por medio del Estado. Pero ambas van a encontrar una oposición violenta por parte del capital y de sus agentes. Menciono una anécdota pequeña. En Colombia hace algunos años un ministro de Hacienda dijo, no, 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 yo no quiero saber nada de eso porque eso es 20% del PIB, no hay plata para eso. Así cerró, o pretendió cerrar la discusión del cuidado, ¿no? Un poco dando a entender de que pues la carga tributaria es bastante grande y sobre todo en un contexto donde todos los países se están endeudando, la deuda pública es un problema creciente, en muchos países está esta discusión de la regla fiscal, entonces, como tú bien dices, es un problema importante, pero de nuevo es el problema distributivo básico de la economía política. ¿Otra pregunta? Yo, Carlos. Sí. Primero, gracias por la presentación. Muchas gracias. No solo muy interesante, sino la complejidad del tema, Carlos, creo que la conocemos un poco. Un tema nada más, un comentario que te pido acerca de justamente la magnitud. O sea, yo creo que esa gran preocupación por la magnitud y por reducirla tiene un límite. Creo que definitivamente hay que intentar reducirla porque reduciéndola quizás va a ser más fácil trabajar con la gravedad de la distribución. Pero definitivamente el trabajo doméstico no remunerado asociado a los cuidados tiene un límite y tú y yo lo hemos intentado ver en algún punto. Es decir, el trabajo doméstico remunerado no es homogéneo y creo que eso debemos reconocerlo y hacer énfasis sobre eso. Esas diferencias del trabajo doméstico no remunerado implica que, por ejemplo,
después de ciertos límites en la distribución, porque estableciste una relación muy clara, a mayor ingreso, menor trabajo doméstico, eso tiene un límite. Hay un punto donde a mayor ingreso el trabajo doméstico deja de disminuir, porque a lo mejor ese trabajo doméstico, como tú y yo lo dijimos, está asociado a capital humano o a otras cosas. Es decir, hay gente que no paga o que ya cuando tiene exceso de dinero deja de pagar por su trabajo doméstico y prefiere hacerlo él mismo, porque aparte tiene el tiempo y aprovecha, porque eso, aunque es no remunerado, retribuye más. Digo, es hacer el comentario, quizá es lo menos, es la parte menos importante, pero creo eh, que hayan esos umbrales tanto en los extremos implica de que el problema de la magnitud tiene un límite y pues no tendríamos por qué pensar que el trabajo doméstico desapareciera, ¿no? Sino que buscar reducirlo. Pero el reducirlo también es muy complejo, ¿no, Carlos? O sea, justamente porque es todos los elementos que mencionabas al final en términos de la estructura laboral, en términos de las condiciones, en términos de las trayectorias políticas. Entonces, quizá en términos de investigación, eh, propongo mucho más énfasis justo en la parte de la distribución y el equilibrio, que tú también lo abordas y siempre lo trabajas, ¿no? O te pediría ahorita que justifiques un poco por qué sí pensaríamos en que deberíamos centrarnos, y hablo desde la disminución, en cómo reducirlo, ¿no? En realidad creo que, pues sí, la parte de subsidiarlo, el apoyo, las transferencias y todo esto, pues es una responsabilidad gubernamental y que en países desarrollados se pueden asumir de mucho mejor forma, pero justamente la respuesta va a ser esta que acabas de mencionar, ¿no? Si es el 20% del PIB, ¿quién lo va a asumir? Ahora, por ejemplo, ahorita hablábamos de transferencias, pues sí, si por un lado damos transferencias para apoyar este tipo de cuestiones del cuidado y por otro lado desaparecemos guarderías, entonces estamos en problemas. Es la visión integral sobre el cuidado, ¿no? Lo que vendemos, pero yo creo que más dirigido a la distribución que a que hasta dónde la reducción. Hay lugares donde hay que reducir, pero creo que con focalización. No sé, es más una opinión para que tú, como experto en esto, nos amplíes un poquito. Muchas gracias, Carlos. En efecto, los extremos de la distribución, digamos, ambos, no solo que tú señalas, el otro también es problemático, son de los temas difíciles y son de los temas que hay que seguir investigando y trabajando, en efecto. Porque claro, los hogares de muy altos ingresos, pues todavía pueden, digamos, es que es que es difícil capturarlo cuantitativamente, pero cualitativamente uno puede decir, bueno, alguien puede disfrutar cocinar en casa y cocinar con sus amigos, con su familia o solo. Entonces ya ahí ya deja de ser, o sea, sigue siendo trabajo evidentemente, pero sigue siendo, pasa de ser una carga en la reproducción social para convertirse pues en una actividad de ocio, ¿sí? Así como alguien puede pintar y pues no es un pintor que salga a vender sus cuadros, ¿no? Entonces, ese aspecto cualitativo pues es relevante y es parte un poco del problema en la distribución, en la parte de los hogares de más alto ingreso. Ahora, estadísticamente el problema más grave es el otro, ¿no? Los hogares que pues están en la base de los ingresos, que tienen muy pocos ingresos y que ahí evidentemente el trabajo doméstico también tiene un límite para sustituir, por así decirlo, el salario, ¿sí? Evidentemente. Ahora, en las zonas rurales, cuando los campesinos, campesinas tienen tierra fértil, ahí el grado es mayor, ¿sí? Por eso cuando uno mira los datos de pobreza, por ejemplo, monetaria en las zonas rurales, una a veces en las ciudades no entiende cómo personas pueden vivir con tan poquito, ¿no? Y la respuesta es, bueno, pues producen sus propios alimentos, ¿sí? Producen su propia vivienda, ¿sí? Bueno, no todos los alimentos, pero por lo menos gran parte, ¿sí? Pero en las ciudades es más difícil, ¿no? Hay propuestas, ¿no? De huertas urbanas, de cuestiones de estas, pero es muy difícil también porque incluso la tierra urbana está muy concentrada. O sea, para las nuevas generaciones ni siquiera es los 72 metros cuadrados de antes. O sea, hay que compartirlo con 2 o 3 personas. Entonces, ¿dónde voy a cultivar mis alimentos en la propia ciudad si todo solo tengo un cuarto? ¿No? Pues no es posible. Entonces, es complejo esa parte también en la parte de los bajos ingresos. Y creo que por eso también está puesto estas estadísticas de pobreza de tiempo, de desnutrición, bueno, de pobreza en términos generales. ¿Alguien más? Sí, yo, de Sí. este lado. Ujú.
Solamente a manera de comentarios, Ujú. pues felicitarte por la ponencia, la verdad es que se me hace súper interesante. Creo que definitivamente tiene muchísimos desafíos la economía del cuidado porque, digo, entre las partes que mencionas, la precariedad, la brecha de género, que es muy importante, cómo las mujeres se han enfocado sobre todo al tema de los cuidados, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, mencionabas servicio doméstico. Hubo algún tiempo donde el servicio doméstico se le buscó dar seguridad social. Sin embargo, eso implica que haya un 50-50, donde la empleada doméstica tiene que poner el 50, y esto implica alrededor de 1,500 pesos mensuales, lo cual, comparado con los ingresos que tienen, pues que también mencionabas, que están por debajo del mínimo, pues genera otro problema estructural, ¿no? Ahora, otra parte, pues justamente es el tema del acceso a las guarderías y a la educación pública, donde tenemos que las guarderías, pues únicamente se puede hacer uso si eres trabajadora asalariada. De otra forma, no tienes acceso a esas guarderías. Y hay que considerar que la población mexicana, pues tiene alrededor del 50% de informalidad en el trabajo, ¿no? Otra cosa es que, bueno, finalmente también no solo es el tema de aumentar los salarios, sino también de la creación de empleos, ¿no? Como también de pronto se mencionó con una parte con la política fiscal y estas cuestiones donde definitivamente es importante la creación de empleos para que las mujeres que están en el tema de la informalidad incluso puedan llegar a tener trabajos formales y acceso a guarderías, porque de otra forma también nos encontramos con el cuidado infantil, que no solamente es de mujeres adultas, sino de niñas, que son las mayores, y entonces cuidan a los hermanitos. Incluso también a las personas discapacitadas y a los adultos mayores. Y por otra parte, hablar un poco de la parte de los alimentos, ¿no? De pronto ahorita al final mencionabas la economía rural, como que de pronto cómo le hacen para alimentarse y estas cuestiones, y a mí me lleva a pensar inclusive como parte del problema estructural, que de qué se está alimentando la población, en el sentido en que no necesariamente es nutritivo lo que consumimos, derivado de las